Hermanos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que genera controversia en el mundo y sobre el cual se hacen muchas preguntas. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, que muchas personas consultan y que pues nosotros quisiéramos poder tener respuestas y tener respuestas bíblicas como fieles, como congregantes que nosotros somos, tener una respuesta sólida sobre qué es lo que nos dice la Biblia acerca de venir a la iglesia o no venir. Entonces nosotros tenemos esa pregunta. Hoy nos corresponde este versículo que nos va a hablar sobre esos planteamientos que nosotros, yo sé que en algún momento o nos los hemos hecho o alguien nos los ha hecho, ¿sí? Probablemente hasta no sé, uno de nuestros hijos nos puede preguntar, ¿y por qué es importante ir a la iglesia? ¿Sí? O alguien nos dice, ¿por qué tiene que ir todos los domingos? ¿Sí? ¿Por qué no va un día sí y un día no? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Sí? ¿O dónde dice la Biblia que tienen que ir a la iglesia? ¿Quién dijo eso? Hay personas que dicen, yo puedo ser cristiano sin necesidad de ir a un templo. Yo puedo tranquilamente, yo me relaciono muy bien con Dios sin necesidad de establecer un vínculo con una organización de tipo religioso. Eso nosotros lo vemos. Otro planteamiento que nos hace las personas es, ¿y qué pasa si mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Sí? Si mi hijo no quiere ir a la iglesia, ¿yo qué debo hacer? ¿Sí? Un planteamiento que la gente hace es, ¿yo debería obligar a mi hijo a ir a la iglesia? Y frente a esas preguntas, hermanos, hay todo un cartapacio de respuestas. ¿Sí? Eso es, hay de todos los olores, colores y sabores para nosotros responder. Pero a nosotros no nos interesa saber qué piensa el pastor, ¿sí? No nos interesa saber qué piensa el predicador, nos interesa saber qué dice la escritura. Entonces, hoy nosotros tenemos un pasaje hermoso, hermoso. Yo les decía en algún momento que nosotros tenemos que aprovechar estos estudios porque posiblemente se nos va a pasar la vida y no vamos a tener la oportunidad nuevamente de tener un estudio expositivo como este sobre este libro, ¿sí? Por lo menos en esta iglesia no está en los planes repetir el libro, sabiendo que tenemos tanta abundancia de material en nuestra biblioteca escritural, que es la Biblia, y si nos estamos demorando más de un año por libro en la lectura, ¿sí? Y son 66 libros, ¿cuándo vamos nosotros a poder nuevamente volver a repasar este? Entonces, tenemos que aprovecharlos. Otra pregunta que la gente se hace es, ¿qué pasa si a mí me toca trabajar el domingo? ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí en el trabajo me dicen, yo tengo que trabajar el día domingo? O por mi negocio, o por mi profesión. Yo pues escogí una profesión donde me toca ir todos los domingos a trabajar. ¿Qué hago? Entonces no vamos a resolver en amplitud cada cosa, pero yo creo que vamos a poder dar algunas respuestas basados en el versículo que nos corresponde hoy. Entonces, continuamos, mis queridos hermanos, con el estudio de Hebreos, que lo hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, el versículo que nos trae hoy para análisis es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y quiero pedirles que por favor, muy juiciosos, hagamos el ejercicio de hacer la lectura y lo lean conmigo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien. Entonces, vemos que este texto que tenemos hoy es un texto que está ligado, ¿sí? Viene muy amarrado a lo que estamos mirando la semana pasada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la semana pasada nosotros estábamos hablando acerca de pensarnos, ¿cierto? Pensándonos era el título de la predicación. Dice en el versículo 24, considerémonos unos a otros, ¿sí? Pensemos los unos a los otros, considerémonos en nuestra mente los unos a los otros con la finalidad de podernos estimular los unos a los otros al amor y a las buenas obras, ¿sí? Que nos podamos impactar mutuamente, que nos podamos afectar mutuamente, es lo que está diciendo el autor, que debe ser la motivación que nosotros debemos tener al congregarnos, ¿sí? Eso es interesante. Ahora acá, lo que nosotros encontramos en el versículo 25 como continuación, ¿sí? Es una forma adicional que nosotros podemos tener para estimularnos, ¿sí? La primera es que nos estimulemos al amor, que nos estimulemos a las buenas obras, es la razón que nosotros debemos buscar, pero ahora nos va a decir cuál es la forma, ¿sí? ¿Cómo nos estimulamos? ¿Mm? Entonces ahí va el título de nuestra enseñanza. El título de nuestra enseñanza en signo de pregunta es ¿dejando de congregarnos? ¿Mm? Dejando de congregarnos, signos de pregunta. La pregunta es, ¿esa es la forma en que nos estimulamos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras? ¿Dejando de congregarnos? ¿Ustedes qué dicen? No habría forma, ¿cierto? No habría forma de que nosotros nos podamos impactar positivamente, de que nosotros nos podamos afectar positivamente o, como decíamos la semana pasada, brindarnos afecto si nosotros no venimos a la iglesia, ¿sí? Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza es no congregándonos, ¿sí? Ojo, no congregándonos, ¿sí? La forma de estimularnos no es dejando de congregarnos, es congregándonos. Y vamos a leer la primera parte del versículo 25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy bien, mucho material tenemos, hermanos. ¿Sí? Mucho material, abundancia. No nos va a alcanzar la hora para decir todo lo que hay que extractar de la escritura sobre el tema de congregarse. Y eso es algo que me causa mucha felicidad, me causa mucha alegría, porque si a alguien se le ocurre siquiera tratar de poner una sombra de duda en nosotros con respecto a si congregarnos en un lugar como iglesia para adorar a Dios es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es algo que está vigente, pues cuando uno encuentra todo esto que dice la palabra de Dios, uno queda abrumado entendiendo que esa acción no es nada más, más que una necedad. ¿Sí? Es una necedad o es un producto nacido de la ignorancia de una persona con un completo desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí el versículo ya lo plantea. La idea es poder explorar en la escritura otros planteamientos que nos hace el Espíritu Santo, pero ya de entrada la escritura nos está dando un piso muy sólido sobre la forma como nosotros debemos asumir la responsabilidad del mandamiento de congregarnos, ¿sí? Porque es un mandamiento, ¿sí? No dejando de congregarnos, ¿sí? No dejes de congregarte, no sueltes,
¿sí? No tomes distancia, que es lo que normalmente nosotros no sabemos, ¿sí? O la gente no sabe si hasta dónde hay permiso de parte de Dios para nosotros distanciarnos de la iglesia. ¿Hasta dónde? Y la verdad es que no hay permiso, ¿sí? Y no hay permiso no porque tengamos una figura impositiva con el ceño fruncido, con las líneas expresivas marcadas, diciéndonos, no señor, tiene que ir a la iglesia. No, no es por eso. Es porque de forma natural para el cuerpo de Cristo es una necesidad implícita que la podemos titular de vida o muerte, el hecho de congregarnos o no. El Señor Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Y alejados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Y cuando nosotros hablamos del cuerpo, pues no tenemos manos por allá andando solas, ¿cierto? O pies por allá andando solos. Por tendencia natural, nosotros sabemos que la única manera de poder existir, de poder estar vivos, es estando ¿cómo? Unidos, estando juntos. Es la única forma. Es la única forma. Entonces, no dejando de congregarnos. Una forma, hermanos, sencilla, simplecita, de mostrarnos amor los unos a los otros es viniendo a la iglesia. ¿Sí? Sencilla, simple, natural, sutil, pero una cosa les digo, hermanos, poderosa. Poderosa forma de nosotros motivarnos unos a otros es venir a la iglesia. Y una forma poderosa de desmotivarnos, ¿cuál sería? No venir, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene una persona a la iglesia y encuentra que todos los que están en la iglesia, supongamos que una persona joven, y encuentra que todos los que vinieron a la iglesia ese día son viejitos? ¿Sí? Digamos que una persona nueva. ¿Qué dice? ¿Qué imagen se lleva? Ah, esa es una iglesia de viejitos, ¿cierto? Una iglesia de viejitos, ¿sí? Y si una familia nueva llega a la iglesia, viene a la iglesia y trae un bebé, ¿sí? De brazos, por ejemplo, y ve que ya no hay niños de brazos, ¿m? O hay un niño pequeñito y se da cuenta que no, que es el único niño que hay en la congregación, ¿sí? O un joven y se da cuenta que es el único joven que está, ¿sí? O un viejito, nos puede pasar a nosotros, llegamos a una iglesia donde todos son sardinos, todos son muchachos. ¿Eso nos estimula o nos desestimula, hermano? O sea, independientemente si el enfoque de la iglesia es la edad, no me estoy refiriendo a eso. En cualquiera de los casos, ¿eso estimula a la persona o la desestimula? ¿Ustedes qué dicen? Le desestimula, claramente, ¿sí? Porque uno dice, acá hay un segmento muy estructurado y yo no quepo, ¿sí? Como que esto ya va por esta línea y esa línea no es la mía. ¿Mm? Entonces nosotros damos gracias a Dios que hemos podido seguir un orden correcto en nuestra congregación y es lo que el Evangelio dice, que la congregación es para familias y nosotros podemos ver familias reunidas en la iglesia. Eso es una bendición, porque de tal manera que nos podemos identificar personas de diferentes edades, ¿sí? Con muchas diferencias y podemos hallar cabida en la iglesia, en la casa de Dios. Otro ejemplo que les quiero poner, que es un ejemplo que nos sucedió a nosotros acá, ¿sí? Y es lo siguiente, quienes se matricularon acá, se postularon para ser profesoras de escuela dominical. Levanten la mano, de las que estén aquí. ¿Mm? Listo, allí está Jessie. Habían 5 personas, tú también. Habían 5 personas, ¿sí? Entonces, esas profesoras muy juiciosas, muy diligentes son ellas, como nosotros las conocemos,
tomaron tiempo en la semana para preparar su trabajo de la escuela dominical, para ministrarle a los niños de la iglesia, para enseñarle a los niños de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo planteamos? Tenemos que darle una orientación pedagógica a este tema para esto, porque es para niños, son unas edades específicas, teníamos 3 edades especializadas. Vamos a darle esta enseñanza, esto les vamos a decir, y vamos a orar a Dios para que esta enseñanza que vamos a dar sea una enseñanza que llegue a ellos y que los marque. Yo les digo, yo en mi niñez en alguna oportunidad tuve la bendición de que al frente de mi casa hubiesen puesto una iglesia cristiana. Mis papás no eran cristianos. Y un día pasaron ellos tocando por allá, puerta por puerta, diciéndole a los vecinos que iban a hacer una actividad para niños, que si nos dejaban ir. Y los papás dijeron, ¿quieren ir? Sí, sí queremos. No nos dejaban salir a ningún lado. Entonces nosotros dijimos, sí, teníamos 7 años. Pasamos allá, nos invitaron al siguiente domingo y nosotros todos los domingos nos alistábamos, íbamos a la iglesia, nuestros papás no iban y estuvimos muy fieles por un tiempo hasta que quitaron la iglesia y no nos avisaron para dónde se fueron ni nada. Pero a mí me marcó esa escuela, a mí me marcó esa enseñanza, me marcó ese tiempo de reunión. Sin embargo, ¿qué nos pasó aquí? Aquí las profesoras organizaron por algunos domingos muy juiciosas su estudio bíblico para los niños, pero resulta que cuando llegaban no habían niños. Y no es porque no haya niños en la iglesia, ¿sí? Es porque no llegaban a la hora que tenían que llegar para poder participar de la clase. La pregunta es, ¿eso estimula a estas maestras o las desestimula? ¿Sí? O sea, veamos nosotros con claridad, hermanos, y no necesitamos irnos con ejemplos lejos, los tenemos acá cerca. La verdad que nos está diciendo este pasaje, ¿sí? Porque nosotros pensamos que el que nosotros vengamos a la iglesia o no vengamos, me importa a mí, ¿sí? Y a los demás no los tiene que afectar. ¿Por qué los tiene que afectar? Pero eso no es verdad, hermanos, ¿sí? La realidad es totalmente contraria. El hecho de que nosotros estemos aquí hoy nos afecta mutuamente. Aunque sea de una manera imperceptible, nos afecta. Y nos afecta positiva o nos afecta negativamente. No dejando de congregarnos. La forma de motivarnos unos a otros, mis queridos hermanos, es no dejando de congregarnos. El autor del libro nos dice, no dejes. No dejes, porque si tú quieres estimular a otros, debes ir a la iglesia, ¿sí? ¿Qué es congregarse? Claramente, congregarse nos habla de una reunión. Y en este caso nos está hablando de una reunión cristiana. Nos está hablando de una reunión de adoración. Nos está hablando de una reunión que no se acabó de inventar el autor. Sí, eso es un versículo que aparece por ahí en Hebreos. No dejando de congregarse. No. Es una solicitud o un mandamiento que Dios le ha venido dando al pueblo desde tiempos remotos, ¿sí? Así como dijimos la semana pasada, que Dios nos creó a nosotros como seres sociales, Dios siempre ha pensado en que la adoración debe ser en comunidad, ¿sí? Siempre, desde los tiempos más remotos, la adoración ha tenido que ser y ha sido hecha en comunidad. Las personas se congregan para adorar. Y es algo que está implícito en el ADN o en la naturaleza nuestra, a tal punto que no solamente nosotros nos congregamos para adorar al Dios verdadero, sino que aquellos que adoran a otros dioses en otro tipo de cultos se reúnen, se congregan, ¿sí? De tal manera que no estamos hablando de una condición esporádica que se da, donde nosotros por casualidad llegamos a un lugar de reunión, sino que estamos hablando de una reunión que ha sido planteada por Dios, que ha sido premeditada por el Señor y que nosotros lo que hacemos es obedecer, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en la Escritura, ¿sí? Dice,
Vamos a mirar, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda, y esa ofrenda era para beneficiar a los hermanos que tenían la iglesia en Judea, que estaban pasando por una hambruna tenaz y no tenían que comer. Entonces, él les manda a decir: vayan, reúnanse y van recogiendo la ofrenda. ¿Cuándo les dice que la recojan? Cada primer día de la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era el día del culto. Ese era el día de la reunión. ¿Mm? Pero el congregarse es algo que solamente se exige para nosotros en el Nuevo Testamento. No. ¿Sí? Nosotros, cuando hablamos de congregarnos, nosotros tenemos que borrarnos el chip, ¿sí? Borrarnos el tablero de la cabeza, porque nosotros pensamos que es un acto de piedad nuestro cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿sí? Y si venimos de vez en cuando, pues es un acto de piedad. Y bueno, pues qué bendición, los hermanos se bendicen de verme a mí cada que yo voy, ¿sí? Y Dios, cuando realmente nosotros encontramos que pudiéramos estar hablando del primer mandamiento que recibió la humanidad, ¿sí? El primer mandamiento y la primera ordenanza que recibió la humanidad después de la creación. Porque la Biblia nos dice a nosotros que después de Dios haber creado haber creado todas las cosas, ¿sí? Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, ¿sí? Es decir, Él bendijo ese día y lo separó. Hemos dicho que santificar es separar, ¿sí? Es apartar, o es tomar para Él, o Él se posesionó sobre ese día. Y Él dijo: de todos los días de la semana, hay un día que es mío, ¿sí? Ese día es mío, es mi día, ¿sí? Es mi día en el que yo descansé. ¿Por qué decimos que es el primer mandamiento? Porque nosotros, cuando hacemos un rastreo, nosotros vamos a Éxodo 16, y en Éxodo 16 se nos dice que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo. Sin embargo, no encontramos entre el Génesis 2 y Éxodo 16 un lugar donde se le dijera al pueblo que ellos debían guardar un día de reposo, ¿sí? Un día consagrado para Dios. No lo hay, ¿sí? El único punto que nosotros encontramos es en Génesis capítulo 2, versículo 3, donde Dios al séptimo día dice que bendijo ese día y que lo separó para Él. Es decir, que lo que nosotros encontramos acá es que fue una costumbre que se fue adquiriendo y que fue traspasada generación por generación, desde Adán hasta la generación que encontramos en Éxodo capítulo 16. ¿Sí? Muy interesante eso, mis queridos hermanos. Y cuando empezamos a sondear la escritura acerca de lo que Dios le dice al pueblo, acerca de guardar un día para Dios, que es el día de Dios, pues hermanos, si nosotros nos ponemos a leer pasaje por pasaje durante esta hora que tenemos nosotros aquí para esta predicación, no me quedaría tiempo para decir una sola palabra mía y no alcanzaríamos a leer absolutamente toda la abrumadora cantidad de material que hay acerca de Dios dándole la ordenanza al pueblo de guardar el día de reposo. Lo que yo pensaba antes es que el guardar el día de reposo era un mandamiento que se le había dado al pueblo con las tablas de la ley.
con los 10 mandamientos. Yo pensaba eso. Pero, oh, sorpresa, cuando empezamos a estudiar y nos damos cuenta que las tablas de la ley se le entregan al pueblo de Israel en Éxodo capítulo ¿qué? 20. Pero en el 16 ya estaban guardándolo. ¿Mm? Entonces, el día del Señor, hermanos, tiene una historia, ¿sí? Tiene una profundidad que nosotros no podemos eh, alivianar, que nosotros no podemos tratar de una manera superficial, ¿sí? El otro día estaba leyendo y hablaba de algunas ofrendas que había que ofrecer por el pecado, ¿sí? Que Dios les decía en Levítico al pueblo. Le decía, cuando una persona recuerde o se dé cuenta que pecó, ¿sí? Que cometió un pecado que no se había dado cuenta y se da cuenta que pecó, culpable es. Debe ofrecer, y había una ofrenda que tenía que ir a ofrecer por ese pecado, ¿sí? Muchas de esas concepciones que nosotros tenemos son concepciones que están basadas en el desconocimiento, porque pues la mayoría de nosotros somos primera generación de cristianos en nuestras familias, ¿sí? Y para nosotros todos los días de la semana son nuestros. ¿Mm? Todos los días de la semana nosotros los administramos como mejor nos parece. Pero nosotros somos de las personas buenas de esta sociedad. ¿Mm? Y como somos tan buenos, entonces nosotros separamos 3 horitas para ir a la iglesia. Cuando podemos. Y somos muy buenos. ¿Sí? Hermanos, yo no estoy hablando sarcásticamente. Yo estoy hablando de la realidad nuestra. ¿Sí? Esa es la concepción cultural que nosotros tenemos por la forma como nosotros hemos sido formados, ¿Mm? Por la forma como nosotros hemos crecido. Es esa. Pero cuando nosotros nos encontramos con esto, hermanos, pues esto es confrontante, ¿sí? Porque es que el Señor dice, es que ese día no es suyo, ¿Mm? Ese día es mío, pero a nosotros nos da afán. ¿Sí? Cuando el predicador se demora un poquito más de la hora, ya nosotros nos queremos ir. ¿Sí? Nosotros estamos pensando, o sea, para nosotros 3 horas en el culto, eso es mucho tiempo, estamos desesperados. Y 3 horas y no llegamos a tiempo, ¿no? Descuéntele el retraso. Y ahí vamos nosotros con la caja descuadrada. ¿Mm? Pero acá, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un día. ¿Sí? A partir del Nuevo Testamento, después de Juan, cuando el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis en el capítulo 1, cuando él dice, me encontraba yo en el día del Señor, ¿sí? Es decir, el día domingo que se estableció después de Cristo y después de las apariciones que Cristo le hizo a sus discípulos, que él se presentó a ellos el día domingo, ¿m? Donde uno de ellos tenía la costumbre de no congregarse todos los domingos. ¿Se acuerdan quién era? Uno que era incrédulo, dijeron incrédulo. Tomás. Tomás era de esos que tenían la costumbre de no congregarse. Entonces se apareció el Señor, dice que estaba en la puerta cerrada. Se apareció el Señor, conversó con ellos y después le dicen a Tomás, Tomás, el Señor estuvo con nosotros, estuvo en medio de nosotros, se apareció. Y Tomás le dijo, ese no era, que sí que Él es. Me toca meterle el dedo en ese orificio que tiene en la mano. Y la mano en ese orificio que le hicieron en el costado para que yo crea. ¿Sí? O sea, el Señor le dijo incrédulo, pero pues a mí me parece que ya esa fue como una actitud no solamente incrédula, sino desafiante. ¿Sí? Desafiante frente a una realidad triste que había sufrido su maestro. Él sabía que él no iba a hacer eso. ¿Mm? Entonces fue desafiante y fue necio. Pero al siguiente domingo se congregó. ¿Sí? Y cuando se congregó, volvió el Señor.
Y sabemos que lo confrontó, nos dice la Escritura, que lo confrontó, ¿sí? ¿Cómo hubiera podido evitar nuestro queridísimo consiervo Tomás haber tenido esa reprensión y haber tenido ese resbalón que nos queda consignado en la Escritura en su vida? ¿Cómo lo hubiera podido evitar, hermano? Preguntándole al autor de Hebreos y haciéndole caso, no dejando de congregarse. Si él hubiera estado allá ese día, él lo hubiera encontrado. ¿Mm? Pero más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto que estamos diciendo y sobre lo que nosotros venimos a hacer acá en el lugar de culto. Como algunos, ¿sí? Esta palabra algunos también la traducen cualquiera, como cualquiera tiene por costumbre, ¿sí? La palabra cualquiera es más fuerte, porque lo que está queriendo decir es que cualquiera puede puede tener el desconocimiento de no entender el significado y el valor que tiene el congregarse, el venir a la iglesia, el buscar al Señor. Ese desconocimiento lo puede tener un cualquiera, ¿sí? Y son algunos son unos pocos, pero los hijos de Dios, los que son de la casa de Dios, no son algunos, no son cualquiera, ¿cierto? Los hijos de Dios entienden, porque Dios les ha dado la palabra y la tienen atesorada en su corazón, la comprenden, la saben y la ponen en práctica, ¿sí? Porque recuerden que el fruto que da la palabra de Dios en el corazón del hombre no es solamente el que crece, sino es la que da fruto, la semilla que da fruto, perdón. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Es decir, hermanos, el hombre, ojo con esto, el hombre siempre tendrá la tendencia, es decir, nosotros siempre tendremos la tendencia a apropiarnos de lo que no es nuestro, ¿sí? Siempre. Y eso es muy grave. Es muy grave porque nosotros hemos hecho de la iglesia, hemos hecho del lugar de culto un lugar más de visita a nuestra vida, ¿sí? Así como vamos al colegio, vamos a la universidad, como vamos a la carnicería, como vamos al centro comercial, ¿sí? Un día a la semana, a cierta hora, nosotros tenemos un lugar más que visitar, ¿sí? Y eso no es el propósito de Dios, hermanos. Porque la Biblia lo que nos muestra a nosotros es que desde el comienzo, desde la legislación teocrática que el Señor le entregó al pueblo de Israel, el propósito de él era que el centro de toda la vida del pueblo que vivía en teocracia fuera el templo y la adoración a él, ¿sí? Y ahí para acá usted se da cuenta, si una persona nacía, ¿a dónde lo tenían que llevar? Al templo a que lo circuncidaran. Si era el primer hijo, ¿qué tenía que hacer ese papá? Llevar una ofrenda, ¿sí? Llevar una ofrenda al templo. Dice, ya se empezó a meter con la plata, ya está pidiendo plata. No, yo no les estoy pidiendo plata. Les estoy diciendo que eran acciones de devoción que Dios exigió al pueblo, ¿sí? Para demostrarle de una manera material la adoración. Eso era si el hijo era primogénito, lo tenía que redimir. Y lo redimía dando un animal porque el Señor decía, todo varón que sale de matriz es mío, ¿sí? Es mío. Entonces, si usted se lo quiere quedar, usted tiene que dar una ofrenda porque es mío, ¿sí? El Señor le pidió al pueblo primicias. Le pedía las primicias. ¿Qué era la primicia, hermanos? ¡Ay, más plata! ¡Uy! Ahorita nos quieren desconchar. No, la primicia era coger de una cosecha, de un sembrado que pudiera tener las hectáreas que tenía. Usted cogía con la mano, ¿sí? Con la mano agarraba lo que pudiera coger su mano, lo cortaba
¿sí? Y lo llevaba al templo y decía, esta es la primicia de mi cosecha, ¿sí? ¿Eso es mucho? Es una petición onerosa llevar un manotado de una siembra, llevarlo. ¿Es mucho? No, no era. ¿Sí? ¿Pero qué era? Tenía un simbolismo, tenía un significado, tenía un valor simbólico el hecho de que esa persona sacara ese primer manotado y lo llevara al templo y lo pusiera delante del Señor y dijera, tengo una cosecha porque tú me la diste y aquí te presento una evidencia, Señor. ¿Mm? Entonces, si había prosperidad, si había abundancia, se iba al templo. Pero cuando en una casa una pared se llenaba de moho, habían algunos mohos que eran lepra, ¿sí? Y no se sabía distinguir el uno del otro ni el tratamiento. Entonces, para eso tenían que ir donde la persona que más conocía en el pueblo sobre esos temas, que era el sacerdote. ¿Y dónde lo encontraban? En el templo, ¿sí? Y cuando hacían todo el procedimiento y la casa se encontraba que ya estaba limpia, ¿qué tenían que hacer? Ir y ofrecer una ofrenda. ¿En dónde? Al templo, ¿sí? Pero si una persona estaba enferma y oraban y estaba enferma y necesitaban solución, ¿a dónde iban? A donde el médico, que era quién? El sacerdote, ¿cierto? ¿Y dónde lo encontraban? En el templo. Y cuando la persona se sanaba, ¿qué tenía que hacer? Llevar una ofrenda. ¿A dónde la llevaba? Al templo, ¿sí? Cuando se hacía una ceremonia de ordenación de un sacerdote, ¿sí? Como nosotros que nos ordenan como presbíteros, se hacía una ceremonia. Cuando van a ordenar a un presbítero, cuando ordenamos un presbítero, nosotros pensamos, wow, esa ceremonia es una ceremonia que gira alrededor del presbítero, ¿sí? Incluso el día de mi ordenación me llevaron regalos, ¿sí? Y les agradezco por los regalos que me llevaron el día de la ordenación. Pero cuando se ordenaba un sacerdote en el Antiguo Testamento, la ley decía que la ofrenda más grande que se tenía que dar ese día, esa ofrenda la tenía que entregar nada más y nada menos que el sacerdote que se estaba ordenando. Porque el centro de esa reunión no era el sacerdote. El centro de la reunión, ¿quién era? Dios, que les estaba dando un siervo, ¿cierto? Para el servicio del pueblo. Y tanto el sacerdote como el pueblo debía honrar al único que merece la honra, la gloria, que es Dios, a través de una ofrenda. Entonces, mis queridos hermanos, hay mucho más que decir, ¿sí? Mucho más que decir cuando se consagraban cosas para Dios, se tenía que ir al templo. Cuando había acciones de gracias, se tenía que llevar una ofrenda al templo, ¿sí? Cuando se quería hacer una ofrenda de paz, por la paz, porque de pronto estaban por asediar a algún pueblo, a la nación o algún pueblo enemigo, entonces se tenían que llevar ofrendas de paz al templo y una cantidad de cosas. El pueblo giraba, hermanos, alrededor del templo. ¿Sí? Todas las 3 fiestas importantes que celebraba el pueblo, las celebraba en el templo. El día sábado era el día de la Santa Convocación. Es decir, ese día, ¿cómo? Ese día ellos iban allá al templo y tenían un tiempo de reunión y de reflexión en el Señor. Pero como el pueblo de Israel era gigante y habían sitios donde se demorarían meses en ir al templo, Dios les permitió que solamente fueran 3 veces al año. Pero en el templo era día de santa convocación, había que ir al templo. Los que estaban lejos no iban al templo, pero debían guardar ese día, un día de reflexión, ¿sí? Un día para que las personas pensaran en Dios y pudieran relacionarse con otros en un tema diferente a los temas del mundo, mundanales, del trabajo de la semana, de las cosas de la semana, sino en un espacio de relajación o de descanso, de reposo, que es el que entrega el Señor. ¿Mm?
Entonces, nosotros, hermanos, estamos llamados a administrar el día del Señor, pero entendiendo que no es nuestro día, sino que es el día de Él. Este día no nos pertenece, ¿sí? No son las 3 horas. El Señor pide un día. Este día es de Él. Este día es del Señor. Vamos a leer en Ezequiel 20:12 que dice: y les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Éxodo 23:12: 6 días trabajarás y al día séptimo reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Dice Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. 8 días después, o sea, después del primer día de la siguiente semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesucristo guardaba el día de reposo. ¿Sí? Cuando Él hablaba en la sinagoga era porque Él estaba participando del día de reposo y tenían un tiempo de meditación en las Escrituras. Dice Lucas 4:16: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Sí? Eso es importante, hermanos, porque es que el mandamiento era para todos. El Señor Jesucristo se ajustó a la ley y nuestro Señor Jesucristo guardó fielmente el día del Señor. O sea, el día de Él, pero Él lo guardaba. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, el segundo punto de nuestra enseñanza es no, exhortándonos. ¿Sí? Recordemos el título: dejando de congregarnos. La respuesta en el segundo punto es no, exhortándonos. ¿Sí? Porque acá dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, el Señor nos dice a nosotros que nos llamemos unos a otros la atención y que nos digamos: hermano, congrégate. Hermano, no dejes de venir a la iglesia. Hermano, es una falta importante la que tú haces cuando no asistes a la iglesia. ¿Sí? Es una falta contra ti mismo, es una falta contra Dios, es una falta ahora, según este versículo, contra la comunidad. Cuando tú dejas de congregarte. Entonces, exhortándonos, ¿sí? La palabra exhortar tenemos que asentarla un poco, porque nosotros pensamos, o en muchos contextos evangélicos se cree que la palabra exhortar es dar un regaño, ¿sí? Es levantarle la voz y decirle: usted por qué está haciendo esto. Pero la palabra exhortar es llamar cerca, ¿sí? O hablar de cerca, ¿sí? Es animar de forma cercana y decirle: hermano, ven a la iglesia. ¿Sí? Desafortunadamente, hermanos, por la cultura que nosotros tenemos en Colombia y en nuestra región, nosotros no podemos hacer eso. Porque si yo lo llamo a usted que no vino a la iglesia y le digo: hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Venga a la iglesia, probablemente usted se incomoda conmigo y ahí sí que no lo vuelvo a ver. Sin embargo, la palabra dice: nosotros debemos animarnos los unos a los otros. La palabra exhortar es animar, es motivar, es dar razones para que los hermanos estemos unidos, porque tenemos una razón natural de podernos venir, de podernos reunir en la congregación. Ahora, este exhortarnos
tampoco es nuevo, hermanos. Ese exhortarnos no es una cosa que salió acá. Ese exhortarnos es un mandamiento que está explicado cabalmente en el mandamiento que el Señor entregó al pueblo de Israel, en el Decálogo, los 10 mandamientos, el que estamos estudiando en el catecismo, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para guardarlo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Vamos a leerlo, mis queridos hermanos, para que podamos entender un poquito sobre este tema de exhortar. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, para separarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La pregunta es, ¿yo puedo trabajar el día del Señor? ¿Qué dice la Escritura? Se puede, pero no se debe, exactamente, ¿sí? O sea, el día del Señor es el día del Señor, pero ya vamos a ampliar sobre eso un poco. Pero estamos yendo a la norma, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la norma? 6 días trabajarás. Yo te he dado 6 días para que trabajes, ¿sí? Para que hagas todo lo que tú tienes que hacer y todo lo que tú necesitas. Mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en medio de tus puertas. Entonces aquí la pregunta que se hace la gente, entonces si mi hijo no quiere ir a la iglesia, ¿yo lo debo obligar? Que eso es lo que preguntan las personas. Nosotros no vamos a decir que debemos obligar a nadie a venir a la iglesia, ¿sí? Nadie debe venir a la iglesia obligado. Nadie se debe congregar de una forma obligada. Pero lo que estamos viendo acá es que hay una exigencia acumulativa sobre la autoridad de la familia. Y en este caso, la autoridad de la familia, ¿quién es? El varón. El varón. Aquí le está diciendo el Señor al varón. Aquí le está hablando al varón. ¿Sí? Tú eres el representante delante de mí, por tu casa. Y como tú me respondes a mí, por tu familia, por tus ingresos, el manejo de tu dinero, como tú me respondes a mí, por tus hijos, porque los que damos cuentas por los hijos a Dios no es la mamá, es el papá, ¿sí? Según lo que nos está diciendo esto acá. Entonces, tú eres responsable. Si tú tienes un invitado en la casa, un extranjero, tú eres responsable. ¿A cuánto les ha pasado que ay, yo no fui a la iglesia hoy porque es que me llegó visita? Preciso a la hora de salir para el culto me llegó la visita. Entonces no pude ir. Hermano, si le llega visita, usted le dice, uy, me hubiera avisado antes. ¿Sí? Tiene 3 opciones. Una, venga y me visita más tarde o mañana. ¿Sí? 2, camine para la iglesia que ya la pasamos bueno. ¿Sí? O 3, usted es de mi confianza, tome las llaves, quédese, hágase tintico, vea televisión y todo, yo ya vuelvo. Pero nosotros ¿qué decimos? No, ay, no me llegó visita. ¿Qué problema? No puedo. Pero ¿qué dice el mandamiento? Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. O sea, los empleadores tienen este mandamiento de parte de Dios, que lo quieran obedecer o no, ese es su tema, pero tienen el mandamiento de permitir, de incentivar. ¿Sí? Acuérdense que cuando habían esclavos, los esclavos eran propiedad de. Entonces ellos sí tenían que hacer lo que les dijera el amo. Pero en este caso, para el tiempo después no se puede obligar, pero acá hay criado, hay siervo. Entonces, todos los que hacen parte de mi círculo de influencia, yo estoy llamado a exhortarlos o a motivarlos para que se congreguen, para que vayan a la iglesia. ¿Sí? Ahora,
No, es que yo tengo un hijo que tiene ya 30 años, él hace su vida, ¿sí? Él vive en mi casa, pero allá me paga riendo y hace todo. Pero yo ¿qué hago? ¿Lo obligo a venir a la iglesia? No, no, ya él salió, ¿sí? Ya él no está bajo su control. ¿Mm? Pero hay gente que dice, ay, yo no traje al niño de 12 años a la iglesia porque es que ya no le gusta, ¿sí? Ya no quiere venir, ya no está queriendo venir, entonces yo no lo traje. Bueno, válido. La pregunta es, cuando el niño de 12 años le diga, mamá, yo no quiero volver al colegio, ¿usted no lo va a volver a llevar? ¿Mm? ¿Y cuál es la diferencia? ¿O qué es más importante? ¿Mm? Pero nosotros lo hacemos así. Ay, mi hijo no. ¿Sí? O los hijos, ¿qué problema estamos teniendo nosotros, hermanos, con la universidad ahorita? ¿Sí? ¿Qué problema hay ahorita con la universidad? Los muchachos cristianos llegan a la universidad y no se vuelven a ver en la iglesia, ¿sí? Ni quieren saber nada de Dios. ¿Por qué no? Pues tienen toda la razón, porque están entrando a un lugar donde, además de prepararlos para ser profesionales y trabajar, los están todo el tiempo choqueando en contra de Dios y en contra del Evangelio. Y todo el tiempo les están dando chancla y chancla y chancla y chancla. Y viven en medio de ese ambiente. Entonces los muchachos dicen, ay no, papá, yo no quiero, yo como que ya no estoy teniendo ganas de ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces el papá que dice, ay, pues es que ya mi hijo tiene 20 años, ¿sí? Tiene 22 años, ya está grande, ya piensa por sí solo. Hermanos, nosotros somos papás de nuestros hijos hasta que tengan la edad que tengan 90 años, van a ser nuestros hijos. Y si nuestros hijos cometen errores y tienen necesidades, nosotros vamos a estar dispuestos para ayudarlos. La Biblia dice, exhórtenlos, y exhortamos a los hermanos, ¿por qué no vamos a exhortar a nuestros hijos? Entonces, hermanos, si usted le paga la universidad a su hijo, si usted le está dando la comida, si usted le está dando un lugar donde duerme, ¿sí? Si usted le pone reglas de hora de llegada y de hora de salida, y usted es estricto en todas las cosas, ¿usted por qué no le puede decir a su hijo, hijo, mientras yo te pague a ti todas las cosas de las que tú te suples, tú vas a la iglesia? Y si no, y el día que ya tú te valgas por ti mismo, pues tú vas. Eso es muy duro, hermano. Eso nos parece muy fuerte, ¿sí? Pero ¿por qué en otras cosas sí lo hacemos? Porque decimos, si me levanta la voz, lo saco, ¿sí? Si hace esto, aquí no lo quiero ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo, hermanos, implícitamente con esa forma de vida que nosotros llevamos? Que la iglesia, el templo, el congregarnos, ¿sí? El ser pueblo de Dios es un apéndice, es un área más de la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos volver a la Escritura, es que el templo, la adoración, no es un área más, es el centro de nuestra vida, es el centro de la adoración, es el centro de todo lo que nosotros somos, de nuestras familias. Entonces, exhortándonos, hermanos, tenemos un llamamiento a exhortarnos, tenemos mucho en la Escritura. Esdras nos cuenta a nosotros que cuando estaba reestructurando la adoración, Nehemías estaba reestructurando la adoración. Nehemías 13 nos cuenta que él se dio cuenta que la gente estaba haciendo negocios el día sábado, traían mercancías y vendían y compraban y salían. Entonces Esdras, como entendía que él como autoridad del pueblo, porque él era el gobernador, y dice, todos los que estén bajo tu dominio, tú los tienes que exhortar, y él dijo, me hacen el favor y el viernes en la noche me cierran las puertas de la ciudad y las vuelven a abrir el día domingo en la mañana. Ay, pero toda la gente que viene con esas mercancías, cosas perecederas, lo siento, si se perdió, se perdió. ¿Sí? A veces para vivir de una manera adecuada la palabra de Dios tenemos que tomar inicialmente decisiones fuertes, pero fuertes duraderas, ¿sí? No seamos de esas personas que tomamos decisiones alocadas
y que nos duran un día. Si necesitamos tomarnos tiempo para tomar una decisión, tomémonos de tiempo, pero el día que la tomamos una decisión que dura. Claro, ese día fue una locura, pero al siguiente día, que pasó lo mismo, ¿qué pasó? Nadie llegó a la ciudad. Hermanos, el pueblo de Israel siempre tuvo la tendencia a profanar el día de reposo. Y siempre se profanó. ¿Sí? Siempre estuvo el mandamiento, pero siempre se profanó. Pero nosotros tenemos que saber que hay grandes bendiciones. La Escritura nos da a nosotros grandes bendiciones por guardar el día del Señor. En Éxodo 16, cuando el Señor les da el maná, dice que les dijo el Señor, todos los días les voy a dar maná. ¿Sí? Tienen que coger una cantidad exacta para cada familia. Entonces el pueblo, como es terco, igual que nosotros, y saben más, y se la saben todas, entonces dijeron, no, yo voy a coger el doble. Y cuando agarraron el doble, la cantidad extra que cogieron se les llenó de gusanos y no aguantaban el olor. Hedía eso que se dañó por no obedecer. Pero el día viernes el Señor les dijo, como el sábado es el día de reposo, el viernes van a coger es el único día en el que van a tomar el doble. ¿Sí? Entonces el pueblo, como sabe más siempre, cogió una parte, ¿sí? Y el día sábado se fueron a coger a ver si caía otra vez el maná del cielo. Entonces el sábado no cayó maná. Y nunca cayó más de 2 años de peregrinación del pueblo de Israel. El Señor, el sábado, el día del reposo, no cayó porque el mandamiento que Dios les había dado. Entonces, hermanos, hay mucho que decir sobre este tema, ¿sí? Hay mucho. Ay, pero entonces ¿yo qué hago, hermanos? Yo tengo un trabajo donde yo solamente puedo trabajar el domingo, ¿sí? Y acá el hermano me la está poniendo color de hormiga, porque solamente entonces me toca dejar el trabajo. No, no estamos diciendo eso. A mí y a mi familia nos han censurado porque mi esposa trabaja los domingos. Ustedes la ven acá que está día de por medio. Y ella se sentía muy mal. Muy mal se sentía ella, que decían, no, pero es que sí, tu esposa y yo trabajo. Sí, yo no puedo conciliar bíblicamente ese asunto. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice a nosotros que la adoración a Dios es un tema de devoción y no un tema de obligación. ¿Sí? Devoción, no obligación. El Señor no obliga a nadie. Él se dijo, o alguien le preguntaba, bueno, yo soy esclavo, ¿qué hago? Sirve a tu Señor con la mejor actitud, pero si puedes hacerte libre, hazte libre. Entonces, hay circunstancias naturales de la familia donde una sola persona en la familia trabaja. Esa persona gana el sustento de su familia trabajando el día domingo. Si no trabaja el domingo, esa familia aguanta hambre. ¿Qué le decimos nosotros? No, usted tiene que venir a la iglesia. ¿Así aguante hambre? No, no es así como actúa la Escritura, ¿sí? Incluso el Señor nos muestra a nosotros, aparte de la Biblia, donde dice, no reflexionan ustedes que el día de reposo no se puede hacer nada, no se puede levantar ni madera, pero los sacerdotes que trabajan en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Sí? Porque es que el tema no es de qué hacemos religiosamente, sino el tema es cuál es la capacidad de entendimiento que nosotros tenemos y hasta dónde nosotros le mostramos devoción con nuestro corazón a Dios por obedecerle. Probablemente mucha de esa fidelidad que algunos de nosotros podamos esbozar y mostrar, ¿sí? No la adquirimos de un día para otro, fue una cosa que progresivamente fuimos logrando. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro el principio y a dónde queremos llegar, y de ahí para allá vamos mejorando. La Biblia nos habla a nosotros de que Jesucristo, o la Biblia nos habla a nosotros de el buen samaritano. Y el buen samaritano nos confronta a todos, porque nos muestra cómo cómo un sacerdote,
se dirige al culto en el templo, a sus reuniones en el templo, y encuentra a un hombre tirado en el piso, herido y necesitado. ¿Y qué hizo ese sacerdote? Siguió derecho porque tenía un compromiso en el templo. Para él lo más importante era el templo. ¿Sí? Censurable, ¿no? Después pasó por ese mismo camino un levita que también servía al templo. Y lo vio ahí, ¿y qué hizo? Lo dejó botado. ¿Mm? Pero después pasó otro hombre que era el buen samaritano. Parece que también tenía un compromiso, pero lo levantó, lo llevó a un sitio donde lo podían atender y le dijo: atiende lo que yo voy a pagar, todo lo que haga falta. ¿Sí? Ese buen samaritano, mis queridos hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el buen samaritano. Y Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Porque probablemente, hermanos, yo, si vengo para la iglesia, al culto, y tengo que predicar, y me encuentro un señor estrellado o en una bicicleta, necesitado, muy probablemente yo hago lo mismo que hace el sacerdote y el levita, porque tengo un compromiso con el Señor acá. Pero el único que no defrauda y que es capaz de cumplir con todas las expectativas que todos necesitamos es Jesucristo, que es el buen samaritano. Y el Señor les decía a los fariseos hipócritas, les decía: ay, ustedes se las dan, pero les apuesto que el día que ustedes salen por la mañana para el templo, el día de reposo, y ustedes ven que un animal se les cayó en un hueco y que si no lo sacan se muere, ninguno lo deja ahí, ¿sí? Todos lo sacan, y eso es una realidad, ¿sí? Entonces, mi esposa, mis queridos hermanos, trabaja en el área de la salud. ¿Cómo quisiéramos nosotros, mis queridos hermanos, que toda la gente del área de la salud fueran creyentes? ¿Cierto? Pero lo que no quisiéramos es que todos se pusieran de acuerdo para venir a adorar el día domingo y dejaran a los enfermos allá botados. Eso no quisiéramos, ¿cierto? Necesitamos un orden. Entonces, el Señor nos enseña a nosotros de manera natural. De manera natural. El tema es devoción, ¿sí? Es devoción, hermanos, porque no nos obliga. Esto es una obligación, es un mandamiento, pero el Señor no nos forza, ¿sí? No nos forza, nosotros sabremos qué hacemos con esto. Entonces, exhortándonos, hermanos, exhortándonos. Nehemías 13:19 dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Isaías 56:2 nos habla de las bendiciones de guardar el día de reposo. Dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué es profanar, hermanos? Profanar es maltratar algo sagrado, ¿sí? O sea, la profanación es una ofensa. Yo supe de una señora que por equivocación se le ocurrió subirse por allá a una pirámide en México y hacerse un video bailando, y no sabía que esa pirámide era una pirámide sagrada. La sacaron del cabello porque les profanó ese lugar de culto que para ellos es importante. Isaías 56, versículos 4 y 5, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que guardemos su día. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. 56, 6 al 7 dice: y a los hijos de los extranjeros, acuérdense que los extranjeros no pertenecían al pueblo, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos,
A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hermanos, tengo tanto, pero ya el tiempo corre. Vamos con el tercer punto. Exhortándonos, ¿sí? Dejando de congregarnos, no, congregándonos es que nos estimulamos. Dejando de congregarnos nos estimulamos, no, exhortándonos. Dejando de congregarnos, el tercer punto, no, preparándonos. Pero quiero leerles otro versículo que cuestiona mucho la forma obtusa como la gente tomaba el día de reposo, al punto que pensaban que no se podían hacer cosas buenas en ese día, ¿sí? Y juzgaron al Señor por esto. Está en Mateo 12, versículos 9 al 14, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, se ganó la pena de muerte el Señor Jesús por hacer un milagro en el día de reposo. Piadosos los ancianos, ¿no? Los fariseos, perdón. Listo. Tercer punto, no, preparándonos. ¿Sí? Dejando de congregarnos, no, preparándonos. Y esto es algo muy hermoso, mis queridos hermanos, porque muchos de nosotros dejamos de congregarnos por falta de preparación. Mucha gente dice, ay, no me di cuenta que no tenía camisa para ir hoy a la iglesia, yo no voy. ¿Mm? O hay gente que dice, ay, no, es que imagínense que no fui porque es que yo me quedé viendo unas películas y me cogió el sueño. ¿Mm? Ay, no, imagínense que es que se me olvidó comprarlo el desayuno y eso abren tarde, entonces yo no voy. Todo eso se llama falta de preparación. ¿Qué sigue diciendo el texto? Versículo 25, última parte. Dice, y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Aquel día es el día de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Yo les dije a ustedes una vez, y yo me mantengo en lo dicho, yo considero que el día del Señor es un eco, ¿sí? O es un testimonio al mundo del día de la venida del Señor. ¿Sí? Hay mucha gente que desprecia adorar al Señor en el día del Señor. Pero el día del Señor, cuando Él se manifieste a toda la humanidad, muchos van a caer de rodillas diciéndole, Señor, sálvame. Y el Señor los va a ver con el mismo desprecio que ellos lo miraron a Él en el momento en el que tenían que decidir venir a adorarlo acá. Este día es una muestra de el día del Señor. Entonces dice, y tanto más cuando habéis que aquel día se acerca. Tenemos una parábola en las Escrituras y esta parábola nos habla a nosotros de las vírgenes que fueron prudentes y unas vírgenes que fueron insensatas. Y este texto nos habla de unas señoritas que eran relajadas, ¿sí? Las vírgenes, cuando hablamos vírgenes, estamos hablando de bueno, ellas eran unas personas que eran invitadas a acompañar las bodas, ¿sí? Brindaban un acompañamiento que era visual, que las personas lo veían y hacían como una corte hermosa, solo niñas, ¿sí? Y nos habla de la madurez que se puede tener sin importar la edad, ¿sí?
sin importar la edad. El hecho de ser un jovencito no quiere decir que yo tenga que ser un inmaduro y andarme tropezando con todo. Y estas jovencitas, para esa boda que fueron invitadas, que era en la noche, tenían que tener una lámpara que iba a agregar armonía y hermosura a la ceremonia. Pero se empezó a demorar la persona que venía, ¿sí? Los casados se demoraron en llegar. Entonces, la noche transcurrió y ese aceite que ellas tenían preparado para la hora específica no fue suficiente. Entonces se necesitó más aceite. Entonces unas dijeron, ay, ahorita vamos, más tardecito. Las vírgenes que fueron insensatas. Pero las sensatas dijeron, no, ¿y qué tal que llegue ya? Mientras hacemos todo el recorrido, tanqueamos, regresamos, ¿sí? Encendemos, se nos va a pasar el tiempo, no vamos a poder. Entonces fueron rápido y regresaron. Las otras se quedaron relajadas, acá esto todavía está alumbrando. Cuando llegó la pareja, vean que estamos tarde, la reunión tiene que comenzar. Los que están, entonces unas quedaron funcionando en la boda y otras no, por insensatas. Y esta parábola nos habla de que así va a ser la venida del Señor, ¿sí? Algunos relajados diciendo, eso yo para qué estudio la Biblia, eso yo para qué oro, yo para qué hago devoción, para qué voy por allá a la iglesia, para qué, ¿sí? Yo estoy viviendo tranquilo, mi vida está tranquila, está serena. Hermanos, hay una realidad en esta vida y es que las cosas en esta vida son cambiantes, ¿sí? Hace un año la comida valía la mitad de lo que vale ahora. Eso es una realidad que nosotros tenemos. Hace 3 años nadie se imaginaba que lo iban a encerrar en la casa. No se le pasaba por la cabeza, pero nos encerraron. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros vivimos en estabilidades que son relativas a todo nivel, ¿sí? Personal, la salud, la familia, la economía, a todo nivel, política, ¿sí? Natural. Esta semana supimos de un terremoto terrible y vimos las imágenes en la madrugada y uno dice, wow, impresionante. Y uno se imagina, ¿cómo sería si me hubiera tocado a mí? Si hubiera sido aquí, ¿cómo sería? Hermanos, y en esas condiciones nosotros tenemos tiempo de estar relajados y estar diciendo, ¿para qué me preocupo? Cuando vivimos en medio de un mundo que va en contravía de Cristo y de su palabra, cuando vivimos en un mundo donde por todos los medios se nos trata de inocular un antídoto en contra del Evangelio, un veneno en contra del Evangelio, donde todos los medios de comunicación, todas las costumbres culturales, sociales, políticas, filosóficas, ideológicas, nos están atacando continuamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras iglesias, y que nosotros estamos siendo dominados en muchos aspectos y vivimos esclavizados por tantas cosas. ¿Y tenemos tiempo de relajación? No tenemos tiempo para relajarnos, no lo hay. ¿Sí? No podemos nosotros darnos ese espacio, ¿sí? Que se lo dé el mundo, que no conoce. Pero acá dice, cuando veis que aquel día se acerca, el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean que las señales que yo les he dado se están cumpliendo, sabrán que está pronto el día por venir. Hermanos, si ustedes son cristianos, si ustedes han leído la Escritura, si ustedes piensan que porque vivimos en una era tecnológica, porque vivimos en la era de las telecomunicaciones, lo que está escrito en la Biblia no se va a cumplir, relájese. Pero a mí no me causa relajación ver que lo que dice en la Escritura, un escrito tan antiguo, un escrito que ha tenido que ser traducido, un escrito que para poderlo interpretar me toca irme a diccionarios de griego y de hebreo.
Pero cuando yo estudio lo que está aquí contenido, hermanos, me encuentro que se está cumpliendo todo. Que aquí no dice que las cosas van a mejorar, que aquí no dicen que todos se van a volver cristianos, que todo el mundo va a amar a Dios, sino que dice que como Sodoma y Gomorra van a hacer las cosas, y así las veo que están. Cuando veo que están diciendo que el cambio climático va a destruir al mundo, pero yo tengo la certeza de la Escritura que dice que Él va a mantener la estabilidad del mundo hasta su segunda venida, y que así es, yo no me relajo, ¿sí? Cuando yo veo que la Escritura dice que van a llegar momentos de persecución donde los mismos hermanos se van a entregar los unos a los otros y se van a traicionar, ¿será que yo me tengo que relajar? ¿Mm? Todo lo que el Señor nos ha dicho aquí, hermanos, lo que está contenido en la Escritura sobre la política. No se asombren si hay terremotos, no se asombren si hay guerras, no se asombren si hay pestes. Todo eso tiene que pasar. Es el comienzo de dolores, aún no es el fin. Hermanos, si esto hubiera sido escrito, hubieran pasado 2000 años sin un terremoto, yo me relajo. 2000 años sin una guerra, yo me relajo. 2000 años sin una peste, yo me relajo. ¿Sí? Se equivocó la Biblia. Ese librito viejo se equivocó. Pero este librito, que es la palabra de Dios y que tiene absolutamente toda la vigencia, entre más lo leo, más me demuestra que es la verdad de Dios. ¿Cómo me voy a relajar, hermanos? ¿Cómo me voy a relajar ante un mundo que todo el tiempo va en contra de esta palabra, pero dándole la razón a lo que ella nos anuncia? No nos podemos relajar, hermanos. No podemos dejar de congregarnos. La congregación es una preparación. Afuera hay una guerra y aquí nos capacitan para esa guerra y nosotros faltamos a la capacitación, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a poder sobrevivir a este mundo? La Escritura dice, la sal es para salar. Nosotros somos la sal del mundo. Pero si la sal no sala, solamente sirve para ser tirada y ser pisoteada, hermanos. Si la sal no le sirve, usted no la compra, no la utiliza, la bota. Si nosotros, hermanos, no nos preparamos, si nosotros no buscamos del Señor, ¿para qué servimos? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿De qué sirve que nos llamemos cristianos? ¿En qué marcaremos la diferencia? En nada, absolutamente nada. Lo que yo quería decirles, hermanos, estoy tan emocionado y les pido que me perdonen que sé que me he demorado un poquito más en el tiempo, pero como les digo, este tema abarcaba mucho. Ya para terminar, yo quiero decirles que debemos aprender de la cultura hebrea, que ellos el día viernes, ellos lo llamaron el día de la preparación. Y el día viernes era el día que ellos tomaban para hacer todo lo que tenían que hacer y dejar absolutamente todo listo para que el siguiente día, que era el día de reposo, no tuvieran ningún obstáculo para servir al Señor. ¿Sí? Para nosotros la preparación para el día del Señor es observar el día del Señor. Hoy es el día de la preparación para el último día, el día que viene el Señor. Pero para este día que estamos hoy observando, que es eco del día del Señor, nosotros debemos prepararnos el día anterior. Comprar la comidita que hace falta comprar, alistar la ropa. Si quieren, se dejan bañaditos, ¿sí? Vean las películas temprano, hermanos, ¿sí? Hagan sus diligencias temprano, pónganse un horario, digan, vea, yo a las 5 de la tarde tengo que estar en la casa y me tengo que estar acostando a las 7 porque el domingo es el día del Señor. ¿Mm? Pero nosotros a veces no venimos a la iglesia por simple y sencillo descuido, porque nos falta preparación. Y tenemos el ejemplo en la Escritura, tenemos el ejemplo de los hermanos creyentes que lo guardaban. Lucas 23:54 nos habla de que el viernes era el día de la preparación. Mateo 25:7 dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Marcos 13:29 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Segunda de Pedro 3:11 y 13, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis hermanos, como conclusión, tenemos que decir, el mundo está en guerra en contra de Dios y de su Hijo, ¿sí? Pero esa guerra está direccionada hacia su base, que es la iglesia, ¿sí? A ellos no los pueden atacar, a la iglesia nos atacan continuamente, a nuestros hijos los están atacando. Nuestras familias, nuestras posiciones, nuestras libertades, todo está siendo atacado, pero nosotros dormimos y estamos esperando que nos llegue un remesón, ¿sí? Un cambio político fuertísimo, un desastre natural, un problema económico global de proporciones astronómicas para nosotros decir, uy, wow, me tengo que preocupar. No, hermanos, preocupémonos ya. ¿Sí? Preocupémonos porque en el Señor está nuestra fortaleza, en nuestro Señor está la salida. Posiblemente hoy tenemos algo que aprender que mañana lo vamos a necesitar. Y si no lo aprendimos, ¿sí? Y si Señor Jesucristo no se le aparecía otra vez al pueblo para que Tomás pudiera suplir su incredulidad, ¿qué habría sido de Tomás? ¿Qué habría sido, hermano? ¿Qué será de nosotros si no nos congregamos y dejamos de animarnos los unos a los otros? Oremos, mis queridos hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición, por este privilegio que tú nos has querido entregar hoy, de poder celebrar tu día, de podernos congregar, Señor, de poder disfrutar de todo lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Una vez más, Señor, tenemos que reconocer que a veces tu palabra es dura, que a veces tu palabra, Señor, es difícil de asimilar, que a veces nos damos cuenta que vivimos en una cultura que es tan opuesta a ti, Señor, y que nosotros estamos acostumbrados a ella, que nos duele. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque fallamos, Señor, a ti en todo esto que nos dice la Escritura una y otra vez con nuestro corazón. Así como nos dice la Escritura que decían los exiliados cuando llegaron al pueblo, nuevamente a Jerusalén, y Malaquías cuenta que ellos decían, qué fastidio es tener que ir al templo, qué fastidio es tener que dar ofrendas, ¿de qué nos sirve buscar a Dios? Y a veces nosotros obramos así, Señor, te pedimos que nos perdones. A veces no lo decimos con nuestras palabras, pero lo decimos con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no tenemos en cuenta a veces, Señor, lo neurálgico que es que nos congreguemos, lo importante que es para nosotros, para nuestros hermanos, y que es un mandamiento tuyo, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a no ser de esos que tienen por costumbre no congregarse, Señor.
Ayúdanos a ser fieles, porque tú eres fiel, Señor. Pero una vez más nosotros tenemos que reconocer, Señor, estamos tan absorbidos por esta sociedad, por estas costumbres, Señor, que hay en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra cultura, en nosotros mismos, que si tú no nos ayudas, Señor, nosotros no vamos a poder, Señor, sacar adelante este principio. Pero en cambio, Señor, sabemos que puede presentarse delante de nosotros la muerte, ángeles diciendo mentiras, Señor, o cualquier otra cosa de este mundo. Escasez, hambre, necesidad, peligro, muerte. Pero si tú estás con nosotros, Señor, nosotros seremos mantenidos firmes. Sosténnos, Señor, te lo suplicamos. Nos humillamos hoy ante ti. Y gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por bendecirnos. Te adoramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.